Ojalá no haya tanta cola justo ahora que tengo el tiempo justo para comprar. No te hagas muchas esperanzas, niña. Ya van a ser las 11 y aún no abren. Y al parecer no van a abrir porque la duquesa aún no ha terminado de comprar. ¿Y qué hace la duquesa aquí? ¿No tiene mejores lugares a los que ir que una tienda de primera necesidad? Los rumores dicen que quería ir a una cita con el duque y por eso cerraron la tienda. Entonces no tiene sentido seguir aquí. Hay que esperar hasta la próxima semana y esperar a que a la duquesa no se le ocurra tener otra cita con el duque aquí. ¿Cómo que hasta la otra semana? Pero si son productos de primera necesidad. Las historias de amor tienen una manera interesante de operar su narrativa, porque si bien se sabe que el foco principal va a ser la relación como tal, muchas se arriesgan a traer otros tópicos a la mesa para darle más sazón al asunto. Lo curioso de esto es que muchas más veces de lo que parece, es la misma narrativa la que se encarga de hacer estos temas a un lado una vez se considera que ya no lo necesitan. Es como esas series que traen al villano de turno que nunca se vuelve a mencionar, como si nunca hubiera aparecido. Y casi como un acuerdo implícito, nadie o casi nadie vuelve a mencionar estos temas o a esos personajes. Porque claro, si ni la misma historia le importa, ¿por qué a la audiencia le debería importar? Aunque existen casos como en la historia de la que voy a hablar, que efectivamente ese acuerdo implícito es la principal razón por la que la historia de amor termina siendo ensuciada a mi parecer, por precisamente no querer hablar del elefante en la habitación. Holding You Close es una historia que sigue una fórmula bastante común en los manhwas de romance. Una protagonista amable que está dispuesta a sacrificarse por su pueblo con tal de que obtengan las piedras mágicas que necesitan, para así sobrevivir al frío al que no están acostumbrados, y un duque con un corazón endurecido por la muerte de su madre y por tanto tiempo luchando en la guerra, lo que ha hecho que a consecuencia se refugie en la bebida y viva consciente de que ese pueblo que se ha dedicado a proteger por ese mismo aislamiento emocional lo ve nada más que como un tirano sin piedad ni sentimientos, pero que con la presencia y el afecto de la prota puede ser capaz de volver a sentir todo aquello que no se pudo permitir. Con solo ver la portada uno se da cuenta que este no es precisamente el tipo de historia que uno se puede tomar en serio en el sentido que esté orientado a una trama estructurada, sino que a lo sumo va a ser una historia entretenida, que va a enfocarse casi en su totalidad en crear momentos románticos entre los protagonistas, mientras que todo el mundo aplaude a su alrededor, con obstáculos, claro está, pero que no pasan del típico malentendido por falta de comunicación o problemas que pueden parecer graves, pero que se sabe que nunca van a representar un peligro palpable para los protagonistas, porque la historia está claramente enfocada en concluir en un final feliz y romántico para ambos. En mi caso, yo me esperaba una parodia, aunque sé de antemano que lo más probable es que no fue escrito con esa intención, y eso es precisamente por lo predecible que es todo desde el momento uno. La historia rápidamente pasa de mostrar a Theo como un duque atormentado por su pasado sin intenciones de permitir afectos de la prota, a cambiar de parecer nomás se fija bien en lo linda que es en el capítulo 2, y de ahí en adelante actuar como todo un simp, sonrojándose hasta por la mera respiración y su rugido de tripas, literalmente. Así pasan los capítulos, donde lo más importante es ver cómo Yuna hornea pais y cómo se pone a decorar el jardín, a la espera que Theo regrese de sus viajes, mientras que en el medio nos desarrollan su historia de amor con momentos cursis y fanserviceros, que incluyen pero no se limitan en la típica escena de protección cuando unos personajes irrelevantes se ponen a molestar a la prota, escenas donde muestra celos por cosas absurdas, como que su mano derecha le regala unos guantes, malentendidos que no tiene sentido nombrarlos por lo absurdos que son, etc. Lo más relevante que sucede es la introducción de personajes como Rei, la compañera de batalla de Theo, que ve más allá de sus berrinches, y Azarin, el amigo de la infancia de Yuna, que viene de la misma isla que ella y que obviamente tiene un interés en ella, cosa que crea más escenas de rivalidad y celos entre él y Theo. En medio de esto, hay otra trama rondando que es la de una santa y de la conexión de Yuna con ella, que se va revelando muy lentamente a medida que pasan los capítulos con la extraña desaparición del agua bendita, unas perforaciones en sus oídos que asemejan los de la leyenda y su extraño parecido con la imagen de ella. Todas estas señales son muy obvias precisamente porque Yuna es la hija de la santa, y por eso Theo hace una promesa divina para protegerla y que no se robe sus poderes. En el medio de esto, hay otras mini subtramas que involucran a las típicas aristócratas que tratan de humillarla en la fiesta de té, solo que a diferencia de otras historias, Yuna logra darle la vuelta a la situación y volverla a sus amigas, o cuando ella cree que el amor de la vida de Theo va a ir a visitarlos a su reino para darse cuenta que se trata de una niña de 11 años. Pero antes de que traigan la sirenita
arenas tienen que saber que todo realmente es una confusión, porque a Theo le dieron a escoger con qué princesa del reino de Esolin se quería casar. Entonces él, para evitar el casamiento, escogió a la niña de 11 porque sabía que el emperador nunca lo permitiría. Sí, es de esas raras ocasiones donde un papá de un manhwa es decente con sus hijos. Aclarado eso, ya no hay ningún peligro, entonces Yuna se encariña con la niña, cosa que hace que Theo se ponga celoso, hasta que Leticia se da cuenta y decide hacerse a un lado para que ellos pasen tiempo juntos, cosa que hace que a sus palabras la considere como un artefacto valioso para el reino. Eso hasta que se va de vuelta, y para que Theo no se vea tan mal, lo que hace la historia es que cuando ella regresa y le hacen bullying con el maestro haciéndose de la vista gorda, aparece él a salvar el día y a darle su merecido al maestro. Lo cual me parece muy bien, ¿qué puedo decir? Pero todo el lavado de imagen que la historia había hecho por él se fue para abajo cuando Yuna, a casi nada de su boda, es secuestrada por unos refugiados de guerra enviados para hacerlo. Ellos mismos le expresaron que no querían hacerle daño y que el motivo de por qué lo hacían era porque estaban desesperados por conseguir piedras mágicas para ayudar a sus familias. Pronto se descubre que la villana detrás de todo esto es Lady Eska, una refugiada de guerra que por sus rasgos fue separada para ser una noble y que su objetivo era negociar con Theo mediante la liberación de Yuna para que los refugiados tuvieran mejores condiciones de vida y dejaran de trabajar casi como esclavos a cambio de nada. Sin embargo, para sorpresa de nadie, Theo no consideró ni por un momento su propuesta, sino que le echó la culpa por no tener un mejor plan y por irse por la víctima más débil, o sea, Yuna. Claro que para esto hay que tener en claro que no se le ocurrió contar a los niños refugiados de guerra y mucho menos a todos aquellos refugiados que mandó eliminar y que no tenían nada que ver con el secuestro de Yuna solo para demostrar lo protector que es. En fin, Lady Eska termina fracasando en su plan porque igual le dice dónde se encuentra Yuna y muere al revelarse que en realidad nunca amó a su esposo al tomar previamente un suero de la verdad, que de decir una mentira terminaba con su vida al instante. Ante esto yo solo puedo decir que entiendo por qué nunca lo amó, y con respecto a los otros fantásticos planes que le propuso Theo, no hubieran servido de nada porque todos la hubieran llevado a ser señalada por los nobles que nunca mostraron interés por los refugiados, entonces el resultado hubiera sido el mismo. Y después de eso nunca más vuelve a ser mencionada, nadie pregunta ni se acuerda de ella. Lo último que vemos de este arco narrativo es que Theo decide que va a negociar con altos mandos de darles piedras mágicas a cambio de darle trabajo a los refugiados, que si quieren tener la posibilidad de volver a ver a sus hijos, que él mismo decretó que fueran separados de sus padres, tenían que básicamente obtener la ciudadanía por medio de trabajo, agregando que debían de agradecer a Yuna la bondad que tenía con ellos, porque fue benevolente gracias a que ella le pidió que los ayudara. No sé ustedes, pero todo esto me recuerda a algo... Pero si eso no fuera lo suficientemente cuestionable, después Theo, como si nada, con su sonrisa de imbécil, le dice a su mano derecha que tiene unos días para organizar su boda soñada con Yuna y se va a dormir bien tranquilo. Ellos se casan y para ese momento me estaban dando náuseas por la manera tan campante en que la historia metió un arco de xenofobia y clasismo y en un parpadeo lo hizo a un lado para volver a su romance pedorro. Y bueno, aquí viene lo que les digo del acuerdo implícito de olvidar todo aquello que a la trama ya no le importa, pero yo me pregunto, si realmente no importa, ¿para qué lo añadís a tu historia? Claro que la respuesta es obvia, para meter drama express. No porque a la historia le interese explorar los temas que menciona, ni porque quiera desarrollar a los personajes por medio de esto, sino porque simplemente sin drama la historia se estanca, y como los malentendidos entre ambos eran tan sosos, tenía que sacar algo para mantener entretenida a la gente que eventualmente se aburre con los mismos dos paneles de poses melosas. Y al final así pasa con todo, porque con el tema de la santa se resuelve en un abrir y cerrar de ojos, porque aparece para recordarle a Yuna que salvó a Theo antes y básicamente actúa como un deus ex machina para resolver el conflicto. Con respecto al pueblo de Yuna, resulta que después de varios capítulos en los que ni se les menciona, no había ningún tipo de preocupación real porque los personajes eran también santos que habían decidido borrar sus memorias para vivir como seres humanos, pero la isla que vivían ya estaba adecuada para ellos, y se terminan yendo a otro lado de todas formas, entonces tampoco importa. Y en eso se resume todo. Nada de lo que pasa realmente importa porque a la historia no le importa. Solo son adornos para decorar una historia de amor que no puede ser interesante por sí misma porque sus personajes no tienen ni una pizca de personalidad para sustentar esta relación. Es tan artificial que llega a pesar lo ajustados que están a su molde inicial. Lo que sí puedo destacar es que el arte es lindo y llama la atención. Y no es para menos porque al fin y al cabo los manhwas son un medio no solamente literario, sino que también visual. Entonces tiene su mérito el ser capaz de atraer a la gente con el arte. Aunque anatómicamente pues no tenga mucho sentido. Pero lo que no soporto es el blanqueamiento descarado que quiere hacer la historia con Theo.
El problema no radica en que me muestren a un psicópata siendo un psicópata, sino que campantemente lo pongan como un personaje que a pesar de ser una piedra emocional, al fin y al cabo le importa su pueblo, la gente, que tiene sentimientos, o en otras palabras, que básicamente se convirtió en una mejor persona gracias al amor de la prota, porque ella le ablandó el corazón, cuando realmente no es así, porque analizándolo en frío, él nunca dejó de ser mal jefe, mal gobernante, sino alguien que es capaz de arrasar con todo el mundo si es necesario a pro de su fantasía amorosa. Y yo sé que esa es parte de la piel, ¿no? Un tipo que es capaz de hacer todo por la mujer que ama sin importar a quién pasa por encima. Pero esta idea no me cuadra mucho cuando se pone a tipos como estos en una posición de poder, en posiciones para joder a los demás, porque siento que ese aspecto es demasiado realista. Y una cosa sería si solo involucra o solo se desquitara con la gente que le hace daño, ¿no? Pero este tipo involucra a cualquiera, aunque no tenga nada que ver como los demás refugiados, solo para probar un punto. No me parece romántico ni lo hace un personaje tridimensional, sino que a mis ojos lo veo como un estúpido que solo actúa por actuar, haciendo gestos grandes para que se vean más significativos de lo que son. Desde el principio hasta el final solo puedo llegar a la conclusión que la única razón por la que Yuna tiene ese trato especial es por el simple hecho de que le gusta, y que el día que no fuera así, sería vista por él como ve a todos los demás, como herramientas útiles o gente que se encuentra bajo su mando que puede manejar como le plazca. Y en cuanto a Yuna, parece que toda la historia no hay mucha diferencia entre ella y un mueble, en el sentido que no tiene mucha trascendencia a pesar de tener un papel protagónico, porque si bien te la tratan de mostrar como una chera que le importan los más débiles, que tiene cierta conciencia de clase, esto no pasa más allá de lo superficial, y no porque crea que tiene que estar en todo y salvar a todo el mundo, sino porque lo hacen a propósito para que parezca que le importa, pero en el fondo no es así. De su pueblo se olvida prácticamente desde el capítulo 2. Inclusive ella dice más adelante que no ha pensado en su casa después de mucho tiempo, y no le daría tanto hincapié a esto si no fuera porque la misma historia nos dice que el matrimonio con Teo fue por ello, o sea, por un motivo transaccional que a conveniencia hacen de lado. En general, dejando fuera el arte y el blanqueamiento tan evidente hacia los personajes para no hacerlos ver mal, no hay nada que destaque realmente de esta historia, que ni siquiera funciona si uno la ve como parodia, precisamente porque en el medio comete el error de tomarse a sí misma muy en serio. Bueno, eso sería todo por este video, gracias por verlo y nos veremos en el próximo.